Hola chicos y chicas, hoy veremos un tema que me encanta, es ejercicios sobre notaciones algebraicas. Este tema es tan importante porque nos ayuda a representar situaciones de la vida real de forma algebraica. Veamos un ejemplo sencillo para empezar. En una frutería tenemos X cantidad de manzanas, Y cantidad de naranjas y Z cantidad de bananos. ¿Cuántas frutas hay en total? Muy sencillo. Para saber cuánto hay en total debo hacer una suma, entonces debo poner estas variables o estas letras sumándolas. En total tenemos X más Y más Z frutas en la frutería. Para resolver estos ejercicios, recordemos rápidamente algunos términos de las operaciones básicas que ya hemos visto en videos anteriores. En la suma, los números que se encuentran, que se están sumando, se llaman sumandos y el resultado total. Entonces, si nos dicen cuántas frutas hay en total, la operación que debo hacer es una suma. En la resta se llaman minuendo, sustrayendo y el resultado se llama diferencia. Por lo tanto, si en un enunciado nos dicen haya la diferencia entre dos números, sabemos que debemos hacer una resta. En la multiplicación se llaman factores. Los números que multiplicamos se llaman factores y el resultado se llama producto. Si en un enunciado encontramos haya el producto de dos números, debemos hacer una multiplicación. Y si tenemos una división, recordemos los términos en ella. El dividendo, que es el número que vamos a dividir, por acá estará. El divisor, el que está dentro del signo de división. El cociente, que es el resultado de la división. Y el resto o residuo, que es lo que nos queda en la división. Si nos dicen un enunciado haya el cociente entre dos números, significa que debemos hacer una división. En la potenciación, recordemos que se dice elevado al cuadrado, elevado al cubo, a la cuarta, a la quinta, en fin, dependiendo el exponente que queramos poner. Si un enunciado nos dice un número elevado al cuadrado, significa que ese número está con un 2 en su exponente. Luego debo realizar una potenciación. Y en la radicación es muy parecido. Entonces, raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, quinta, bueno, depende de lo que tenga. También es importante recordar las siguientes expresiones. El doble, que significa 2 veces el número, el triple, 3 veces el número, el cuádruple, el quíntuple o el sextuple, bueno, así sucesivamente. También las que expresan divisiones, como la mitad, que significa dividir en 2, la tercera parte, que es dividir por 3, la cuarta parte, dividir por 4 y así sucesivamente. Ahora sí, vamos a hacer ejercicios, leer enunciados y escribirlos de forma algebraica. Empecemos con estos 3 ejemplos sencillos. El primero nos dice, la suma de el cuadrado de m. Por favor, debemos identificar en los enunciados cuáles son las letras o las variables que vamos a usar. En este caso, la letra es la m. Como nos dice acá, debemos ponerla al cuadrado. Voy a subrayar las operaciones que nos están pidiendo. Entonces pongo m al cuadrado. El cubo de b, esta es la letra y esta es la potencia de b. b
al cubo. Y la cuarta potencia de la letra X, X a la 4. Y al principio nos decía que todo esto iba a ser una suma, más y más. Aquí tenemos nuestra notación algebraica de este enunciado. Vamos con el segundo ejemplo. Siendo A, significa que ese es nuestro número, o nuestra variable en este caso. Un número entero, escriba los dos enteros consecutivos posteriores a el mismo número del que estamos hablando. Consecutivos posteriores significa esos números que van después del número. Un ejemplo sencillo, un consecutivo posterior de 6 es 7. Eso para los números enteros. Bien, entonces, en este caso nuestro número entero es A. Debemos ponerlo. Entonces, partimos de A, pero debemos escribir los dos consecutivos posteriores, los que siguen. Si A es el número en el que estamos, debemos aumentarle 1 y este ya es el primer posterior a A, y si le aumento 2, es el segundo posterior a A. Aquí ya tengo los dos consecutivos posteriores a A. Y el tercero, de una distancia de X kilómetros, es decir, esta es nuestra variable, X kilómetros, se han recorrido M. Ya llevan M recorridos. ¿Cuánto falta por recorrer? La palabra falta ya nos indica qué operación debemos hacer. O, al leer el enunciado, podemos identificar que debemos hacer una resta. Entonces, la distancia total es X, pero hemos recorrido M. Entonces, nos falta por recorrer X menos M kilómetros. Vamos ahora con 3 ejercicios de nivel intermedio. El primero dice, recibo X, tiene el signo pesos, luego es dinero, X, después recibo A, dinero, y gasto M. ¿Cuánto me queda? Entonces, si recibe X y luego A, debemos hacer una suma de X más A. Pero luego gasta, significa que debemos hacer una resta. Entonces, voy a poner esto en paréntesis, menos M. Significa que todo este dinero es lo que le queda. Luego esa es la respuesta a nuestro primer enunciado. Segundo, tengo que recorrer M kilómetros. El lunes ando A kilómetros. El martes B kilómetros y el miércoles C kilómetros. ¿Cuánto me falta por andar? Entonces, como recorrió el lunes A, el martes B y el miércoles C, debo hacer una suma de lo que sí ha recorrido la persona. Pero, cuando dice cuánto le falta por andar, debo restarle a lo que tiene que recorrer en total con lo que lleva hasta ahora. ¿Cuánto tenía que recorrer? M. M menos A más B más C, que esto es lo que ha recorrido. Voy a ponerlo entre paréntesis también porque considero que esta primera operación hay que hacerla y después la debemos restar con M. Y por último tenemos, escriba la suma de, entonces pongo el más, duplo de A, significa 2A. Con el triple de B, o sea, 3B.
y la mitad, también como es una suma, más la mitad dividido en 2 de C. Listo, esa es la expresión a nuestro último enunciado. Y por último, vamos con 3 ejercicios con un poco más de nivel. Este nos dice, ¿cuál es la superficie de un cuadrado de X metros en el lado? Entonces, cuando nos hablan de superficie, sabemos que es área. Y el área de un cuadrado es base por altura o lado al cuadrado. Como el lado mide X, entonces la superficie es X al cuadrado metros cuadrados. Esta es la superficie del cuadrado. Esta expresión es la medida, el sistema métrico que estamos usando. Y esta sería ya la superficie en términos algebraicos. Segundo ejemplo. Si un tren ha recorrido X más 1 kilómetros en A horas, vamos a subrayar aquí, esta es la distancia y este es el tiempo. ¿Cuál es su velocidad por horas? Debemos hacer una división para saber cuánto ha recorrido en cada hora. Entonces ponemos X más 1 sobre A. Esta es su velocidad por hora. Y la magnitud, kilómetros sobre hora. Y el tercero dice, en el piso bajo de un hotel hay X habitaciones. En el segundo hay el doble de habitaciones que en el primero. Y en el tercero hay la mitad de habitaciones que en el primero. ¿Cuántas habitaciones hay en total? Total significa suma. En el primer piso hay X, que aquí nos dice. En el segundo hay el doble. Luego ponemos 2X, porque dice que es el doble del primero. Y en el tercero hay la mitad de habitaciones que en el primero, entonces más X dividido en 2. Esta es nuestra expresión que nos representa el total de habitaciones, pero con ello podemos hacer una operación sencilla. ¿Por qué? Porque en todas tenemos la misma variable. Voy a sumar primero estos dos, que es X más 2X da 3X más X medios. Y acá voy a poner esta expresión en fracciones. Pongo un 2 acá, y si pongo un 2 acá significa que tengo que multiplicar por 2 el número 3. Luego 3 por 2 da 6. Sumo los numeradores, 6X más X da 7X y dejo el denominador igual. Estas son las habitaciones que hay en total en el hotel. Bueno, chicos y chicas, espero que hayan aprendido mucho. Recuerden suscribirse al canal, darle un like a este video y compartir con todos sus amigos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.